Muy bien, nuevamente buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar realizando ejercicios en el Jamboard que hemos creado para eso. Vamos a nuevamente eh, vamos a determinar la entropía de que tiene un byte de esa forma. Entonces, este va a ser el tercer ejercicio que vamos a hacer hoy. Ahí está. Determinar la entropía que tiene un byte de esa forma. Entonces, esto es sumamente sencillo. Es algo que nosotros habíamos estado viendo. Tenemos para nuestra solución que determinar primero el alfabeto fuente. El alfabeto fuente es S. Va a tener, como ustedes saben, ¿cuántos símbolos? La fuente, ¿cuántos Dos. símbolos va a tener? Solamente dos, ¿no es cierto? 0 y 1, nada más, ¿no? Eso es lo que va a tener nuestra fuente. Y además hay que determinar la probabilidad de estos símbolos, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad del símbolo 0 en ese byte, ¿cuánto será? 3/8. 3 octavos, muy bien. Y la probabilidad del símbolo 1 en ese byte, ¿cuánto será? 5/8. 5 5 octavos. octavos, muy bien. Sumamos 3 octavos más 5 octavos, nos sale 1. Por lo tanto, están bien las probabilidades que hemos elegido. Luego vamos a utilizar la entropía. Para la entropía nosotros sabemos que es la entropía de esta fuente es igual a la sumatoria de todos y cada uno de los símbolos, de las probabilidades por la cantidad de información de cada uno de los símbolos. Entonces, vamos a decir, la probabilidad del símbolo 0 es 3 octavos. 3 octavos por el logaritmo de 1 sobre 3 octavos. Más para el siguiente símbolo, que es la probabilidad de 1, sería 5 octavos. 5 octavos por el logaritmo de 1 sobre 5 octavos. Y ahí está. Podemos hacer un paso más antes de hacer el cambio de base. Podríamos decir que esto es igual a 3 octavos por el logaritmo de extremos con extremos, medios con medios, 8 tercios. 8 tercios. Más 5 octavos por el logaritmo de extremos con extremos, medios con medios, 8 quintos. Ya está. Y aquí, para poder calcular los logaritmos, lo que tendríamos que hacer es hacer un cambio de base, como hemos visto ya en un anterior ejercicio. Entonces aquí voy a mantener 3 octavos por el logaritmo en base 10 de 8 tercios. 8 tercios sobre el logaritmo
en base 10 de 2. Está este, falta este otro, más 5 octavos, 5 octavos por el logaritmo en base 10 de 8 quintos, 8 quintos sobre el logaritmo en base 10 de 2. Y esto va a ser igual, entonces vamos a ir a nuestra calculadora para hallar eso. En la calculadora vamos a decir, tengo 3 octavos, entonces aquí voy a poner 3, vamos a poner, ok, 3 octavos, todo esto por, ¿no? Eso es lo que tenemos, 3 octavos por el logaritmo de 8 tercios. Entonces aquí vamos a necesitar uno de estos, el logaritmo de 8 tercios, todo esto dividido entre el logaritmo de 2. Ahí está. Logaritmo en base 10 de 8 tercios dividido entre el logaritmo en base 10 de 2. Y eso multiplicado por 3 octavos. Eso me da igual a 0,5306. Ahora, como hay un 0, podemos utilizar solamente dos decimales. Recuerden que no redondeamos, por si no se pierde información. Entonces voy a utilizar solamente 0,53, estos dos. ¿Ok? Eso voy a poner. En, ¿qué vamos a decir? Esto va a ser 0,53 más. Vamos al siguiente, que es ya 5 octavos. Entonces vamos a decir el siguiente es 5 octavos, 5 dividido entre 8, 5 octavos por 5 octavos por, ¿ya? Ahí decimos logaritmo en base 10 de 8 quintos. Entonces aquí vamos a decir esto, logaritmo en base 10 de 8 quintos y todo esto dividido entre logaritmo en base 10 de 2. Todo esto dividido entre logaritmo en base 10 de 2. Y esto es igual a 0,4237. Como estamos utilizando ahora dos decimales, solamente voy a poner 0,42. Entonces, aquí voy a poner 0,42. Recuerden que habíamos mencionado que vamos a utilizar de entre 2 a 4 dígitos decimales a lo más, ¿no? Sin redondear, porque se dice que si se redondea se pierde información. Entonces yo tengo 0,53 más 0,42. Esto va a ser igual a 0,95. Vamos a poner 0,95 bits symbol. Tengo aquí bits symbol. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Ok. Vamos entonces a una demostración. Vamos a hacer una demostración. Vamos a decir, este va a ser nuestro ejercicio 4. Vamos a copiar el enunciado. Ahí está. Entonces tenemos ejercicio 4.
sean S y T fuentes de memoria nula, nos piden demostrar que la entropía de S por T es igual a la entropía de S más la entropía de T. Eso es lo que vamos a hacer. Primero, tenemos que trabajar con los símbolos, con las fuentes de memoria de cada uno, con los símbolos de las fuentes de memoria de cada una de estas, ¿no? De S y de T. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a trabajar con los respectivos símbolos de estas fuentes. Vamos a trabajar. Entonces yo voy a tener la fuente S y asociada a esta fuente yo voy a tener sus probabilidades de esta fuente S. Ya está, eso sabíamos. Yo voy a tener símbolo 1, y asociado a este símbolo 1 voy a tener una probabilidad del símbolo 1. Voy a tener un símbolo 2, asociado a este símbolo 2 voy a tener una probabilidad del símbolo 2. Y así voy a tener, como ustedes saben, mis Q símbolos. Aquí voy a tener S sub Q. Voy a tener S sub Q. Y asociado a S, yo voy a tener la probabilidad de ese símbolo S sub Q. Ya está. Hemos trabajado con la primera fuente, con la fuente S. Ahora vamos a trabajar con la siguiente fuente. De igual manera, como ustedes ya se han debido dar cuenta, voy a nombrar T, la siguiente fuente, y asociado a esta fuente voy a tener un conjunto de probabilidades P de esta fuente T. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a decir, voy a tener un símbolo T1. Asociado a este símbolo T1 yo voy a tener una probabilidad de que ocurra este símbolo T1. Voy a tener un símbolo T2. Asociado a este símbolo T2 voy a tener una probabilidad T sub 2. ¿De acuerdo? Y este ya no puede tener Q símbolos, porque esos son los Q símbolos que tiene S. Entonces vamos a decir que va a tener P símbolos. Yo voy a tener T sub P. Entonces, aquí asociado a T sub P va a haber una probabilidad de T sub P. Ya está. Eso es lo que tenemos. Ahora, tenemos que trabajar con la fuente conjunta, ¿no? De S por T. S por T. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener la fuente S por T. Y voy a tener asociado a esta fuente una probabilidad de S sub I por una probabilidad de T sub J, que es lo que conocemos y por eso lo estoy poniendo de esa manera. ¿No es cierto? Entonces los símbolos van a ser todas las combinaciones posibles de S sub 1 con todos los T sub P, S sub 2 con todos los T sub P, S sub Q con todos los T sub P. Entonces yo voy a tener, como les decía,
S sub 1 con todos los T sub P. Va a venir T1. Voy a tener S sub 2, S sub 1, T sub 2. Voy a tener S sub Q, S sub Q con T sub P, ¿no? Aquí estamos todavía mal porque estamos hablando de las combinaciones posibles. Este no es Q, este es S sub 1, lo que decíamos. El primer símbolo con todos los símbolos de T, el primer símbolo de S con todos los símbolos de P, ¿no? Luego vendría el segundo símbolo de S, S sub 2, con todos los símbolos de T, S sub 2, T sub 2, así hasta S sub 2, T sub P. Listo. Y finalmente vendría el último símbolo de S sub Q, S sub Q, con todos los símbolos de T. T sub 1, S sub Q, T sub 2, y esto hasta llegar a un S sub Q, T sub P. Todas las combinaciones posibles, ¿no? Todas las combinaciones posibles. ¿Ok? Y asociados a estos símbolos tendríamos sus probabilidades, que no son nada más que el producto. Aquí tendría el producto de la probabilidad de S sub 1, S sub 1, S sub 1, por la probabilidad de T sub 1, por la probabilidad de T sub 1. Luego tendría la probabilidad de S sub 1, la probabilidad de S sub 1, por la probabilidad de T sub 2, la probabilidad de T sub 2. Y así tendríamos hasta la probabilidad de S sub 1, S sub 1, por la probabilidad de T, la probabilidad de T sub P. ¿Ok? Y esto, lo mismo para el último símbolo, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir, vamos a tener lo mismo para la probabilidad de S sub Q, la probabilidad de S sub Q, por la probabilidad de T sub 1, probabilidad de T sub 1, la probabilidad de S sub Q, por la probabilidad de T sub 2, probabilidad de T sub 2. Entonces vamos a poner ahí. Esperen un minutito. Ahora sí. Probabilidad de T sub 2. Y por último, la probabilidad de S sub Q, S sub Q, por la probabilidad de T sub P. De T sub P. Listo. Ya está. Eso es en cuanto a las fuentes que vamos a utilizar, ¿no? Esas son las fuentes que estamos utilizando para hacer nuestra demostración. Ahora, tenemos que trabajar con las entropías, ¿cierto? Hay que trabajar con las entropías.
vamos a recordar que la entropía de S es igual a la sumatoria de todos los símbolos de S, la probabilidad de S sub I por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de S sub I. Ahora, la entropía de la fuente T es igual a la sumatoria de todos los símbolos de la fuente T. Entonces vamos a tener la probabilidad de T sub I por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de T sub I. Ahí está. Esas son las entropías de las fuentes individuales. Ahora tenemos que determinar la entropía de la fuente S por T. Entonces yo digo la entropía de la fuente S por T es igual a todos los símbolos que he identificado S por T que hemos hecho acá, ¿no es cierto? Todos los símbolos de S por T. Esto. Entonces ahí viene el producto de S sub I, si quieren, por T sub J. Ahora, entonces esto va a ser. Ahora, aquí vamos a poner un poquito más. Vamos a decir que esto es P sub I por P de T sub J por el logaritmo de, vamos a decir, por el logaritmo de 1 sobre, así, PS sub I por P T sub J. Ya está. Entonces, aquí vamos a mejorar un poquito nuestras entropías, nuestras ideas. Aquí vamos a decir, yo voy a hacer coser un I desde 1 hasta Q. Aquí supongo que no puede ser I porque va a ir hasta P. Entonces, aquí vamos a cambiar este I. Porque lo primero que nosotros habíamos pensado es en la ecuación que necesitamos. Esto va a ser la sumatoria de este J, de este 1 hasta P. Entonces aquí va a ser PT sub J, T sub J. Ahí está. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Segundo, ¿qué más vamos a ir mejorando? Esta sumatoria. Es una sumatoria. Vamos a hacer coser para cada uno individualmente. Vamos a hacer coser para cada uno individualmente. Entonces voy a necesitar un poco de espacio. Ahí está. Voy a decir la entropía de S por T va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta Q y la sumatoria de J igual a 1 hasta P, de P sub I, P sub J,
Logaritmo de 1, P sub i. Ya está. Ya, ahora sí es correcto. Tenemos todo en función de lo que habíamos visto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Preguntas. Todo está en función de las fuentes que nos hemos definido, ¿no ve? ¿Sí? Aquí habíamos dicho, no puede tener el mismo número de fuentes. Quizás sí, quizás no, pero no es obligatorio. Entonces, por eso hemos puesto Q y aquí P, ¿no? De Q y P. Y por eso estamos haciendo correr un I que va hasta Q y un J que va hasta P, ¿no? Que pueden ser de tener el mismo número de símbolos, como no. Entonces, para eso mejor trabajar así. Luego, hemos dicho las fuentes, S por T, es el producto de uno por cada uno, el producto. Aquí tenemos las dos sumatorias. Hacemos coser I, hacemos coser J, nuestras sumatorias, la probabilidad de S sub I por T sub J, el logaritmo de 1 sobre P sub I, T sub J. Eso también está claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Ok, entonces vamos a aplicar propiedades de logaritmos. Aquí. Aquí vamos a aplicar propiedades de logaritmos. No me conviene, si ustedes se dan cuenta, subir con -1, porque eso no es lo que quiero. No estamos buscando negentropía ni nada. ¿Qué me convendrá hacer? ¿Qué me convendrá hacer? Entonces, yo pienso que podríamos nosotros decir que 1 sobre P sub I por 1 sobre P T sub J. No cambie nada, ¿no? El producto de numerador es 1 por 1, 1. Del denominador, P sub I por P T sub J. No cambie nada, ¿no es cierto? Entonces eso es equivalente, ¿no? Como es equivalente, entonces no hay problema. Y ahí le tendría que aplicar el logaritmo, ¿no? Entonces tendríamos algo así. Entonces podríamos decir, ahí voy a aplicar esto que acabo de decir. Vamos a borrarlo para que no se confunda. Ahí está. Entonces yo voy a decir que esto es igual a la sumatoria de este I igual a 1 hasta Q, la sumatoria de este J igual a 1 hasta P de la probabilidad de S sub I, la probabilidad de T sub J. Entonces aquí voy a tener el logaritmo de 1 por la probabilidad de S sub I por 1 la probabilidad de T sub J. ¿Para qué habré separado así? ¿Qué creen que podríamos utilizar? ¿Qué propiedad del logaritmo nos conviene? ¿Alguien? El Va a producto de ser los la logaritmos. suma, Hace de licenciado, ¿La suma de qué? ¿La suma de qué? del logaritmo de 1 sobre P sub de P, de la probabilidad de P de S de 1 más el logaritmo de 1 sobre probabilidad de P sub A. Muy
bien, entonces lo que estamos aplicando es esta propiedad, ¿no ve que dice? Logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Entonces eso quiere decir que tenemos que hacer un repaso de las propiedades de logaritmos y exponentes que, como yo les había dicho hace rato, han visto desde que están en colegio, ¿no? Entonces hay que hacer un pequeño repaso. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero hay que repasar, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Esto va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener la sumatoria de I igual a 1, Q, la sumatoria de J igual a 1 hasta P, de la probabilidad de S sub I por la probabilidad de T sub J. Ya está. Y esto, como lo voy a separar aplicando esta propiedad, voy a tener por el logaritmo de 1, la probabilidad de S sub I, más el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de T sub J. Ya está. Entonces aquí, esto es sumamente fácil, ya todos se deben. Lo único que voy a hacer es multiplicar. Voy a multiplicar todo esto, esta doble sumatoria, todo esto, por esto, más todo esto por este otro. ¿No es cierto? Porque es un producto. Si quieren voy a distribuir, ¿no? ¿Sí? Hago un producto o distribuyo. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me va a quedar igual? Voy a decir esto va a ser igual a todo esto por el primero. Entonces va a ser la sumatoria de I igual a 1 hasta Q, la sumatoria de J igual a 1 hasta P, de P, S sub I, P, T sub J, por el logaritmo de 1 sobre P sub I. Luego pongo más, nuevamente todo esto, la sumatoria de este I igual a 1 hasta Q, la sumatoria de este J igual a 1 hasta P, eso es la probabilidad de S sub I por la probabilidad de T sub J, por el logaritmo de 1, la probabilidad de T sub J. Listo, ya está. Solo distribuyo. Ahora voy a reorganizar las sumatorias. Voy a reorganizar las sumatorias para cada miembro de esta adición. Vean, aquí tengo P sub I, P sub I. Simplemente que lo puedo manejar con esta primera sumatoria. Luego tengo solo T sub J, que lo podría manejar con esta otra sumatoria. De igual manera, aquí que tengo T sub J, logaritmo de 1 sobre T sub J, que podría manejar con esta sumatoria.
¿Y qué tengo suelto? PS sub I, esto, que lo podría manejar con esta sumatoria. Eso voy a reorganizar las sumatorias por propiedades de sumatorias, porque no estoy modificando en nada, ¿no? Como es un producto, no afecta en nada. Entonces voy a reorganizar. Entonces voy a decir, esto va a ser igual. En el primer caso, voy a tener la sumatoria desde I1 hasta Q. La sumatoria de este I1 hasta Q. ¿De qué? De probabilidad S sub I por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de S sub I. Voy a tener probabilidad de S sub I por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de S sub I por, aquí tengo la sumatoria de J sub 1 P, la sumatoria de J sub 1 hasta P, ya está, de probabilidad de T sub J, probabilidad de T sub J, listo, más. Como ven, tengo el primero de la sumatoria de I sub 1 hasta Q de la probabilidad de S sub I. Entonces voy a tener primero la sumatoria de este I igual a 1 hasta Q igual a 1 hasta Q de la probabilidad S sub I. Probabilidad S sub I. Por la sumatoria, es el otro que está acá, la sumatoria de J sub 1 hasta P. J sub 1, J sub 1 hasta P. ¿De qué? De la probabilidad de T sub J por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de T sub J. Entonces la probabilidad de T sub J por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de T sub J. Ahí está. Ya he separado. Y ahora voy a aplicar propiedades de probabilidades. Propiedades de probabilidades. Vamos a analizar caso por caso. Este caso, la sumatoria de las probabilidades de T sub J, ¿cuánto será? 1. 1. Eso es lo que hemos estado repitiendo, ¿no ve? Que la sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser 1. Entonces esto es 1. Todo esto por 1. Lo mismo acá. La sumatoria de las probabilidades S sub I, ¿cuánto será? ¿Cuánto es? 1. 1 también, ¿no? Eso es lo que acabamos de decir. Su sumatoria es 1 por todo esto. Ya está. Listo. Ahora reconocemos. ¿Qué es esto? Esto de aquí. Esto es la entropía de S, vean. Es esto. La entropía de S. Y esto otro, que es la entropía de T. Aquí está. Entonces esto va a ser igual. Decimos lo que queríamos demostrar era que la entropía
entropía de S por T es igual a esto que es la entropía de S por 1, simplemente entropía de S, más 1 por la entropía de T. Entropía de. Con eso hemos demostrado lo que queríamos hacer. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas sobre la resolución? ¿Preguntas sobre esta demostración? Abraham, Nelson, preguntas. Caída en acción. Antonio Huanca, pregunta. Caída en acción. Néstor Apaza, pregunta. Todo claro, muy bien. Leonor, Araceli Leonor. Todo claro, Lice. Muy Buen bien. día. ¿Qué tal? Ariel Alfredo, pregunta. Ariel Alfredo, caída en acción. Antonio acaba de despertar, por eso dice todo claro. Johnny Chana. Todo claro, muy bien. Choque, Mamani, Jessica. Todo claro, licenciado. Muy bien. Condori, Choque, José, Jocelyn. No sé, no puedo leer. Caída en acción, caída en acción. Condori, Choque. Denis, Mauricio. Caída en acción. Eleazar, Johnny. Todo claro, muy bien. Eric, Rodrigo. Todo claro, Lice. Súper. Fabián, Alexander. Todo claro, licenciado. Súper, muy bien. Gustavo, Pilco. Todo claro, licenciado. Muy bien. Selena, Gutiérrez. Sí, licenciado, todo claro. Muy bien. Helen, Carolina. Sí, todo claro, muy bien. Israel, Gustavo. Todo claro, muy bien. Andrés Cuentas. Caído en acción, Andrés Cuentas. Javier Oscar. Todo claro, muy bien. Ahí está, recuperó. Acaba de despertar Andrés Cuentas. Justin de Nilsson. Todo claro. Giovanni Jorge. Todo claro, licenciado. Muy bien. John Castillo. Todo claro, licenciado. Super. Johnny Alberto. No, un ratito me he distraído, dicen, ya me he perdido, pero ya estoy viendo otra vez y no sé, ya estoy entendiendo. Voy a Ya, averiguar el videito. ya, super. Mendigo John, ¿te has dormido? Un ratito, dicen aquí con una, me he puesto a, ya, gracias, Liz. Te has puesto a conversar, ¿ves? Por WhatsApp. Pucha, justo No, te no, han no, perjudicado. no, no, Ya. Jorge Luis Fernández. Todo claro, Lice. Super. Jocelyn Jenny. Caída en acción. Ah, no, ahí está. Muy bien. Todo claro. Juan de Dios. Todo claro, Lice. Muy bien. Kevin Wilfredo. Todo claro, licenciado. Super. Marcelo Gutiérrez. Todo claro. Muy bien. Nina Gutiérrez Román. Muy bien. Zut Abigail. Todo claro, Lic. Super. Salas Collanqui Elizabeth. Todo claro, Lic. Muy bien. Sandy Rivera Pablo. Todo claro, licenciado. Super. Tejerina Alave Alejandro. Alejandra, muy bien. Todo claro. Troche Caillante Juan. Todo claro, muy bien.
Juan Valdés. Muy bien, Juan Valdés. Pablo Villazuel. Todo claro, Licen. Súper. Por último, Williams Rodrigo. Todo claro. Ok, entonces vamos a hacer un último ejercicio el día de hoy. Repasando un poquito lo que hemos visto de entropía. En alguna otra situación, este va a ser el ejercicio 5. Que alguna otra situación en la que se nos puede presentar algún problema. Entonces vamos a decir este ejercicio 5, hallar la entropía, sí, vamos a decir. Hallar la entropía. Hallar la entropía, sí. 2 puntos, entonces aquí vamos a tener algunas condiciones para la entropía. Voy a tener una fuente de 6 símbolos. S igual a S1, S2, S3, S4, S5 y S6. Listo, tenemos una fuente de 6 símbolos. Y estos van a tener probabilidades, ¿no? Entonces vamos a decir la probabilidad del símbolo 1. La probabilidad del símbolo 1 va a ser igual a la probabilidad del símbolo 2. La probabilidad del símbolo 2. Y esto va a ser igual a 0,498. 0,498. Ya está. Ahora, vamos a tener, a ver si no me equivoco, una probabilidad S sub I. Estos son para los símbolos que nos faltan, porque nos faltan evidentemente algunos símbolos. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 0,001. 0,001. Esto para qué I, para un I igual a, tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Listo. Hallemos la entropía. ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar para hallar la entropía? Que la suma de probabilidades. Exacto, que la suma de las probabilidades sea 1. Entonces, vamos a tener primero 0,498. Aquí voy a tener 0,498. Ese va a ser un símbolo. ¿Ven? ¿Sí? Más el otro símbolo que vale exactamente lo mismo, 0,498. Símbolo 1 y símbolo 2. Ya está. El símbolo 3 es 0,001. El símbolo 4, 0,001. El símbolo 5, 0,001. Y el último símbolo, el 6, 0,001. Y esto es igual, evidentemente es igual a 1. Eso quiere decir que está bien, que se puede hallar la entropía. Entonces, vamos a volver a nuestro Jamboard. Vamos a decir la entropía de esta fuente va a ser igual
a la probabilidad del símbolo 1. Hay que hacer cosas para todos los símbolos. La probabilidad del símbolo 1 es 0,498 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo 1 es 0,498. Ahí está. Más el siguiente símbolo es ese sub 2, que también es 0,498 por el logaritmo de 1 sobre 0,498. Aquí está. Más el tercer símbolo, que es 0,001 por el logaritmo de 1 sobre 0,001 más, ahí estamos con el tercer símbolo. Vamos al cuarto símbolo, que también es su probabilidad de 0,001 por el logaritmo de 1 sobre 0,001 más el logaritmo del quinto símbolo 0,001. Ya muchos de ustedes han debido simplificar multiplicándolo nomás, pero yo lo estoy haciendo en extenso hasta que se acostumbren un poquito. 0,001 y la probabilidad del último símbolo es 0,001 por el logaritmo de 1 sobre 0,001. Listo. ¿Esto qué es igual? Ya vayan dictándome los resultados del primero. Para hacerlo más sencillo, como ustedes ven, tengo 1, tengo 2. Entonces yo voy a poner aquí 2 por. ¿Cuánto sale? 0,498 por el logaritmo de 1 sobre 0,498. Recuerden que está en base 2. Si van a usar su calculadora, que es el cambio de base. ¿Cuánto sale ese resultado? 0,50. Con 4 decimales. 0,5008. 0,5008. Muy bien. Más. Ya para el otro, como ustedes también se dan cuenta, es 1, 2, 3, 4. Entonces nosotros podríamos poner aquí más 4 veces. ¿Cuánto es 0,01 por el logaritmo de 1 sobre 0,01? Recuerden que tenemos que hacer cambio de base para hallar ese resultado. Tendríamos que hacer el cambio de base del logaritmo en base 10 de 1 sobre 0,001 dividido por el logaritmo en base 10 de 2, ¿no? Y eso multiplicarlo por 0,01. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Recuerden que estamos haciendo lo siguiente. Estamos diciendo 0,001 por. Hay que hacer cambio de base. Entonces aquí arriba va a haber un logaritmo de 1 dividido entre
0,001. Todo esto dividido, porque es el cambio de base, logaritmo 2. ¿Está? Y esto había sido igual a, como estamos utilizando 4 decimales, entonces va a ser 0,0099. Vamos aquí a nuestro Jamboard. Esto va a ser 0,0099. Listo. 2 por 0,5008 más 4 por 0,0099. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el resultado? Con 4 decimales igual. ¿Alguien? ¿Cualquiera? ¿Nadie? ¿Nadie? 1.0412. 1.04. No has redondeado nada, ¿no ve? Ya, no has redondeado. Tiene que redondear. Este es bits. Sí. ¿Alguna pregunta? Preguntas, consultas, inquietudes. Preguntas. ¿Está todo claro? Ok, entonces vamos a detener la grabación.